Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi presentación, mi reporte sobre la situación del frente en Ucrania para el día 13 de octubre de 2023. El día de hoy vamos a hablar sobre Bakhmut, sobre Zaporilla, sobre distintas cosas que están pasando, y luego de hablar sobre el frente vamos a desmenuzar un par de noticias que pueden ser muy importantes para el desarrollo de lo que está haciendo esta guerra. Así que sin más preámbulos vamos directamente hacia Bakhmut, que es donde estamos viendo los combates más intensos en esta guerra. Probablemente la intensidad de las batallas en Bakhmut están en el punto más alto que han estado en las últimas semanas o meses. La verdad es que nosotros estamos viendo una tendencia en los últimos días, últimas semanas, de que las fuerzas ucranianas se iban retirando y iban dejando espacio a las fuerzas de Wagner, pero vimos en los últimos días que se ha establecido una línea defensiva bastante potente en la línea, alrededor de lo que es la línea ferroviaria, dividiendo el territorio que queda bajo el oeste de Bakhmut, porque recordemos que los combates se están llevando a cabo en el oeste de Bakhmut, entre oeste y este en sí. Y bueno, vemos que las fuerzas ucranianas han logrado establecer una defensa bastante contundente en comparación a lo que estaba pasando en los días anteriores, donde veíamos que Wagner avanzaba un paso, la verdad es que muy rápido, y hemos visto también un frente relativamente fluido en esta zona, donde vemos que las fuerzas rusas toman y luego las fuerzas ucranianas contraatacan, y vemos que va cambiando mucho la situación de lo que son estos distintos edificios por los cuales se está combatiendo. Y bueno, en mi video de ayer actualicé que este edificio de acá, que si no recuerdo muy bien su funcionalidad, algunos hablan de que es una estación de tren, otros hablan de que sirve para levantar y recoger distintas cosas de cargo que vienen en los ferrocarriles. Bueno, lo último que reporté es que las fuerzas rusas lo habían tomado durante el día de ayer, como podemos ver acá en el mapa, pero que luego las fuerzas ucranianas lograron contraatacar y recapturar esta posición. La última información que tengo, que recordemos que esto puede fluctuar mucho, las cosas cambian en el frente todas las horas, todos los minutos, es que las fuerzas rusas han vuelto a capturar esta posición. Y esto es muy importante porque si es que vemos bien lo que es la línea ferroviaria de Bakhmut, si pueden ver acá en el mapa, este edificio este conjunto de edificios lo que hacen es segmentar esta línea defensiva que crearon las fuerzas ucranianas, y por eso vimos una intención tan importante de contraatacar y recapturar esa posición. Porque si es que se segmenta esta línea defensiva que han organizado las fuerzas ucranianas y las fuerzas de Wagner junto con otras tropas de apoyo pueden penetrar en esta dirección para luego atacar en distintas direcciones, por así decirlo, flanquear las otras posiciones de la defensa ucraniana, pues podríamos ver que las fuerzas ucranianas terminen colapsando, o por lo menos que esta línea defensiva colapse. Y recordemos que en caso de colapsar esta línea defensiva, se espera que las fuerzas ucranianas formen una última línea defensiva alrededor de este sector de acá, si es que pueden ver en el mapa, el cual es concretamente un sector donde existen varios edificios en altura, probablemente los edificios con mayor altura de lo que todavía está bajo el control de las fuerzas ucranianas, y se espera que los últimos combates sean alrededor de esta zona. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Bueno, hay distintos videos que son bastante interesantes. A mí algo que me llamó mucho la atención hoy día fue que vimos un tanque T-90 ruso operando en Bakhmut. Y esto es bastante particular porque primero que nada no se había visto mucho estos tanques en esta parte del frente. Recordemos que los T-90, pese a que son uno de los tanques más efectivos que tiene el ejército ruso, no son el tanque principal debido a que su producción todavía no ha llegado a los niveles. Los almacenes de tanques T-90 rusos no llegan a los niveles que tenían de tanques T-72, por ejemplo. Y normalmente no se arriesgan estos vehículos en los que son los combates urbanos, porque cuando uno utiliza un tanque en estas zonas urbanas, está corriendo riesgo de que sea eliminado por misiles antitanques que son mucho más baratos, siendo que los soldados que los operan pueden esconderse en cualquier edificio, etcétera, etcétera. Habíamos visto tanques T-90 muchas veces a lo largo de esta guerra, pero más que nada los estamos viendo en el último momento, por lo menos a lo largo de lo que era la línea de Svatovo-Kreminna. Sin embargo, hoy día sí leyeron un video de un tanque T-90 operando en esta zona, y esto probablemente puede decir que las capacidades del ejército ucraniano, sus capacidades de misiles antitanque, se han visto reducidas, lo que permite que puedan operar estos vehículos en el contexto de las zonas urbanas. ¿Qué otras cosas hemos aprendido de Bakhmut en el último tiempo? Bueno, la verdad es que
Zelensky, por así decirlo, está cumpliendo su promesa de seguir enviando refuerzos a Bakhmut. Recordemos que durante un tiempo hablamos de que no se veían refuerzos siendo enviados en Bakhmut y que sería bastante raro verlos debido a que las líneas de suministro están en constante riesgo. Pero parece que Zelensky decidió apegarse a su palabra y, en mi opinión, recuerdo esto es mi opinión, decidió neciamente, más que nada probablemente por presiones mediáticas y un tema comunicacional, decidió seguir enviando refuerzos a Bakhmut en vez de destinarlos a otras partes del frente. Y vemos que alrededor de las rutas que pasan por Kramove e Ivanivske y otras más, las fuerzas ucranianas siguen entrando en la ciudad. ¿Cuál es el problema? Bueno, que como dije anteriormente, estas columnas que están entrando a Bakhmut están bajo el constante azote de las fuerzas de artillería rusa. Y lo que hemos visto en el último tiempo son, la verdad es que estas carreteras muchas veces se convierten en un cementerio de chatarra porque muchos de estos vehículos terminan siendo destruidos por la artillería. Y esto es lo que se reportó en el último día por parte de fuentes rusas y ucranianas, que un convoy o cierta cantidad de vehículos ucranianos que buscaban enviar refuerzos a Bakhmut, no solamente en términos de tropas, sino que con equipamiento, etcétera, etcétera, fue atacado en esta ruta de Kramove y fue... No se decía exactamente la cantidad de vehículos que fue destruido, pero el convoy llegó muy maltrecho a Bakhmut. Y esto es lo que termina ocurriendo, que al final cuando uno, por así decirlo, destina 100 tropas para reforzar Bakhmut, esas 100 muchas veces no llegan, llega una fracción menor. Y ese es el problema de la decisión que hizo hacer Zelensky de defender la ciudad hasta el último hombre, y no solamente eso, sino que también de seguir enviando tropas a Bakhmut. Y la verdad es que, yo lo he dicho anteriormente, no me gusta este término, porque lo encuentro bastante despectivo y encuentro que se ha utilizado mucho a lo largo de la guerra y pierde su sentido. Pero yo creo que en Bakhmut, quizá por primera vez en esta guerra, estamos realmente viendo lo que es un moledor de carne. Y les recuerdo, ahora estoy hablando de lo que es más o menos mi opinión, pero la situación en Bakhmut para las fuerzas ucranianas es bastante precaria. No tienen las municiones necesarias, no tienen el apoyo de artillería necesario, no tienen el apoyo de blindados necesarios. Entonces, básicamente lo que uno ve es que a las fuerzas ucranianas no les queda mucho más que esperar a ser golpeados por artillería o a contraatacar, como lo hemos visto en distintos sectores a lo largo de los últimos días. Yo sé que hay gente que piensa que siempre el atacante tiene más bajas que el defensor, y eso es falso, eso es categóricamente falso. Uno ve la historia y ve que no es así. Eso es real cuando los dos bandos están en igualdad de condiciones, por ejemplo. Si es que ambos bandos tienen la misma cantidad de municiones, la misma cantidad de tropas, la misma cantidad de vehículos, de artillería, etcétera, etcétera. Claro, entonces es completamente lógico que el que está en posiciones fortificadas tiene muchas menos bajas. Pero, les recuerdo, lo que estamos viendo en Bakhmut no es una igualdad de condiciones. Y quiero acentuar mucho ese punto. Y alguien me va a decir que soy prorruso por decir esto. La verdad es que estoy acostumbrado a que me acusen de prorruso, pro-ucraniano en todos mis videos. Pero no están en igualdad de condiciones. Las fuerzas ucranianas, y es lo que ellos mismos dicen, lo que las mismas autoridades ucranianas dicen, Zelensky y todo el gobierno ucraniano dice lo mismo. En Bakhmut la situación es crítica y es muy difícil, y no tienen las municiones para competir con lo que está haciendo Wagner. Y obviamente eso termina causando una cantidad de bajas bastante altas en lo que son las defensas ucranianas. Ahora, también hay que mencionar que Wagner también está teniendo altas bajas, pero les recuerdo lo que estaba mencionando anteriormente, no hay igualdad de condiciones. La superioridad de Wagner en artillería, en municiones, no tengo claridad sobre números, pero la verdad es que se podría esperar que ya tengan esta superioridad numérica. No es igualdad de condiciones, y realmente se ha convertido en un moledor de carne Bakhmut para las fuerzas ucranianas. Y de nuevo, acentúo lo que acabo de decir. Sé que alguien me va a decir que soy prorruso por mencionar todo esto, pero es la realidad. Y como les decía, ni las mismas autoridades ucranianas niegan esto. Pero bueno, los cálculos que hizo Zelensky, como lo he dicho en otros videos, tienen más que ver con la importancia simbólica y comunicacional de Bakhmut. Si es que Bakhmut cae, la ciudad que todos los medios han cubierto durante los últimos meses, va a dar una imagen bastante fuerte para el estado de la moral ucraniana y el estado de el apoyo que pueden recibir por parte de sus aliados extranjeros. Entonces, bueno, son los cálculos que las autoridades tienen que hacer y que son bastante fáciles de criticar desde el sillón o desde el micrófono, pero que son más difíciles de realizar cuando uno tiene que realmente tomar las decisiones. Uno puede evaluar si es que esta decisión es correcta o no, pero yo creo que
Sin lugar a dudas sigue siendo una decisión difícil, aunque yo dije anteriormente que la encontraba un poco necia, igual encuentro que es una decisión difícil porque es las vidas de tus hombres o la importancia comunicacional. Y bueno, ya estamos viendo por dónde se desencantó Zelensky. Y esa es la situación de Bakhmut. Recordemos que los combates acá son increíblemente intensos. Se pelea 22-23 horas al día. La rotación es nula por parte de los distintos destacamentos. Y bueno, probablemente nos queda todavía mucho que hablar sobre esta batalla. Todavía queda solamente un 80%, o sea, solamente un 80% de la ciudad está bajo el control de las fuerzas de Wagner, pero todavía queda un 20%, para ellos todavía les queda un 20% que capturar. Y hemos visto, a pesar de la situación precaria en la que se encuentran, hemos visto que las fuerzas ucranianas han desarrollado una defensa, considerando la falta de municiones, de artillería, el poco entrenamiento que tienen muchos destacamentos de las fuerzas territoriales. Vemos que ha sido una defensa formidable. Y sé que alguien me va a decir que soy prorruso porque digo que las fuerzas pro-ucraniano porque digo que las fuerzas ucranianas logran montar una defensa formidable, pero también es la realidad. Y es lo que reconocen el bando ruso, es lo que reconoce Wagner, Prigozhin, hablan de que esta defensa ha sido bastante férrea. Y bueno, eso es todo lo que hay que hablar sobre Bakhmut. Sobre la línea de Svatov-Kremina hay una última actualización. No sé si recuerdan que hace un par de semanas hubo atención hacia lo que es el pueblo de Torsk. Bueno, las fuentes ucranianas reconocen que las fuerzas rusas han logrado avanzar un poco más en la dirección de Torsk, pero sigue sin ser un avance increíblemente relevante. Recordemos que hacia otras partes del frente la verdad es que vemos cierta un cierto congelamiento de los avances y los contraataques, probablemente porque la atención de todos está en Bakhmut, Avdiivka y lo que podría ser la ofensiva ucraniana. También se reportan duelos de artillería y más combates hacia todo lo que es la línea de Svatov-Kremina, hacia Kupiansk, hacia Limán, etcétera, etcétera. Hemos visto combates de artillería muy intensos en lo que es la línea de Zaporilla. En Ugledar también se han visto combates de artillería, pero no hemos visto mucho en materias de avances por ninguno de los dos lados y probablemente sea de la razón que acabo de dar, que todos están expectantes de lo que puede pasar en las próximas semanas y los próximos meses. En Avdiivka seguimos viendo combates bastante fuertes. Avdiivka es probablemente el foco o el centro donde las batallas son más intensas después de Bakhmut. Y la verdad es que hemos visto cierta pausa en los intentos rusos de capturar más posiciones. Estamos viendo más que nada combates posicionales. Mientras Ucrania refuerza su defensa, las fuerzas rusas probablemente están tratando de evaluar cómo continuar la ofensiva en esta zona. Ahora, hay otra información que me gustaría analizar y nuevamente quiero volver a algo que comenté el día de ayer, que es concretamente la poca capacidad, y les recuerdo, esto viene de las fuentes ucranianas, no es algo que esté diciendo yo por ser prorruso, porque la verdad es que yo no he dado mi posición en la guerra y me gusta siempre tratar de, cuando se critica a un bando, me gusta hacerlo desde información que tenemos desde ese mismo bando. Y bueno, volvemos al mismo tema de la situación precaria que tiene Ucrania en términos de de defensa antiaérea y de cómo contrarrestar los ataques de la Fuerza Aérea Rusa. Y vemos que nuevamente distintas aglomeraciones de tropas en Zaporilla, depósitos de municiones y combustibles han sido constantemente destruidos por bombas guiadas y por otro tipo de bombas de la Fuerza Aérea Rusa. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Se ve cada vez más que la Fuerza Aérea Ucraniana ya está completamente maltrecha y no puede utilizar sus casas de combate, los pocos que les quedan, para contrarrestar a la Fuerza Aérea Rusa. Y vemos que las defensas antiaéreas también son casi inexistentes. Recordemos que gran parte de las baterías que tiene Ucrania, de hecho, se tuvieron que destinar hacia las ciudades, porque recordemos que Rusia cada cierto tiempo hace estos ataques en las mayores ciudades ucranianas, a las más grandes, con drones Kiran o drones Shahed, como les quieran decir, con misiles balísticos, etcétera, etcétera. Y vemos que se hizo una decisión, o por lo menos lo que se está viendo es que se hizo una decisión de resguardar con baterías antiaéreas estas posiciones en vez de la línea del frente. Y vemos que esto ha tenido un efecto bastante negativo en las aglomeraciones de tropas ucranianas, especialmente considerando que supuestamente se habla de que
y esto por parte de las fuentes ucranianas y rusas, se habla de que supuestamente tropas ucranianas se están aglomerando hacia Zaporilla para lo que podría ser la ofensiva que supuestamente va a venir. Y vemos que constantemente la Fuerza Aérea Rusa y la artillería rusa ataca alrededor de las zonas de Orihív, de Guliapolye, etcétera, etcétera, y eso obviamente termina teniendo un impacto bastante negativo en las posibilidades de la ofensiva ucraniana. Ahora, quiero hablar ciertos fragmentos de información que tenemos, no necesariamente de las líneas del contacto, pero sí de la guerra. Algo que me llamó mucho la atención es que, si bien recuerdan, alrededor de septiembre, en la contraofensiva, la ofensiva exitosa de Ucrania hacia Kharkov, que se representa por esta parte verde del mapa, territorio que las fuerzas ucranianas lograron recapturar, las fuerzas ucranianas lograron llevarse un tanque T-90 de las fuerzas rusas. Y lo interesante es que este tanque no se vio en el frente, sino que no se vio siendo utilizado por parte de las fuerzas ucranianas en el frente, sino que se vio en Pensilvania, en Estados Unidos. Y si yo tuviese que dar una explicación de por qué, pasa mucho, es como lo que pasó con el dron Reaper que supuestamente las fuerzas rusas lograron capturar después de derribar. Estos armamentos, y especialmente los armamentos más actualizados del enemigo, los países que los capturan les gusta analizarlos, por así decirlo, hacer una ingeniería en reversa para ver los componentes, ver sus puntos fuertes, etcétera, etcétera, y aprender más de estos armamentos. Y probablemente por eso es que vemos que el T-90 está en Pensilvania en vez de estar luchando en el frente con las fuerzas ucranianas. ¿Qué más me gustaría hablar? Bueno, hubieron reportes de que Corea del Sur ha decidido, y acá hay algo bastante enredado. Corea del Sur no puede directamente, o por lo menos ellos rechazan que directamente van a entregarle armamento a Ucrania. Pero lo que sí hicieron es entregarle 500.000 rondas de artillería al ejército estadounidense. ¿Y por qué se dio esto? Probablemente porque Estados Unidos luego va a poder entregar 500.000 rondas de su propio arsenal a Ucrania. Y 500.000 rondas es una cantidad bastante grande. Ucrania disparará, bueno, he visto bastantes rangos, pero digamos que dispara 5.000, 7.000 rondas de artillería al día. Y eso permite básicamente sostener al ejército ucraniano por 100 días en ese ámbito. Ahora, ¿por qué se da esto? Recordemos que se han emitido muchos cuestionamientos. Se habla mucho desde el Pentágono se estima que la ofensiva ucraniana quizá no tenga mucho éxito por las fortificaciones rusas que hemos visto en Zaporilla y porque hay una falta crítica de armamento y de municiones. Bueno, probablemente este nuevo envío, que se planea que haya un último gran envío de Estados Unidos a Ucrania antes de que empiece la ofensiva, probablemente tiene que ver con esto, de que puedan tener al final munición de artillería para poder llevar a cabo esta ofensiva, porque lo que hemos escuchado por parte de las fuentes ucranianas y por parte del mismo gobierno ucraniano en el último tiempo es que los arsenales de artillería de Ucrania están completamente secos y que no... Y la verdad es que viendo cómo se ha desarrollado esta guerra en el último tiempo y desde su comienzo, mejor dicho, no veo que una ofensiva importante pueda ser efectiva sin el apoyo de artillería. Y bueno, eso fue la actualización de hoy. Espero que les haya gustado el video. Les recuerdo que si es que les gusta mi contenido y lo ven regularmente, por favor se suscriban. Alrededor de un 80% de mi audiencia no está suscrita. Quiero agradecer también todos los comentarios de apoyo. La verdad es que yo los leo todos y no tienen ni idea el impacto positivo que tienen esos comentarios en mi motivación para seguir creciendo el canal. Quería comentar también una última cosa hacia el final del video, porque supongo que a la gente que ya está acá es porque le interesa un poco más lo que es mi canal. Y estaba planeando muchas cosas. He planeado hacer videos de distintos formatos, nuevos reportes diarios. Se me ha pedido mucho que hable sobre la situación de China y Taiwán y cómo podría ser la invasión. Yo creo que es una posibilidad que lo haga. He estado pensando cómo hacerlo, porque la verdad es que me gustaría hablar más que la invasión en sí, los impactos que esta podría tener en la configuración geopolítica del mundo. Eso a mí me parece muy interesante y es algo de lo que me gustaría hablar. Y una última cosa es que en los próximos días me gustaría hacer un live stream porque quiero responder todas las preguntas que ustedes pueden tener. El sistema de reportes diarios a veces puede confundir a personas que no están actualizándose día a día en lo que es la guerra. Entonces todas esas preguntas me gustaría poder responderlas y quizá me gustaría poder analizar
cierta información sobre los documentos supuestamente filtrados por el Pentágono, y encuentro que la mejor manera de hacerlo sería a través de un livestream. Pero obviamente me gustaría saber qué opinan ustedes y cuáles son las recomendaciones que ustedes podrían tener. Y bueno, muchas gracias por ver mi video hasta el final y que estén muy bien y que ojalá nos podamos ver mañana. Chao.